Me complace presentar a un profesor, un maestro egresado de la Universidad de Pamplona, profesor Mario de Jesús Zambrano Miranda, licenciado en Ciencias Sociales y economista. Como lo mencioné, egresado de la Universidad de Pamplona. Asimismo, es especialista en gestión pública, magíster en gobierno y políticas públicas, egresado de la Universidad de Pamplona, y profesor que nos acompaña hoy. Se ha desempeñado como docente, como investigador, tanto en la Universidad de Pamplona como en la Universidad Libre de Cúcuta y en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Asimismo, pues ha sido asesor en asuntos sobre gobierno y políticas públicas. Actualmente es docente tanto en la ESAP como en la Universidad Libre. Desarrolla seminarios de formación posgraduada, dirige trabajos de grado, hace publicaciones en diversas revistas en temas referentes con su formación. Es columnista regular en el diario La Opinión de Cúcuta, en temas pues, como ciudad fronteriza que es. Como investigador, ha hecho pues una serie de investigaciones sobre la dinámica y el desarrollo de Cúcuta. Actualmente se desempeña como coordinador del proyecto Cúcuta Cómo Vamos, que tiene pues la participación tanto de la Cámara de Comercio como de algunas entidades privadas. Hoy en día contamos con su presencia. Gracias, profesor Mario, por acompañarnos. Nos va a hablar sobre una temática muy interesante en el campo de la investigación, como es lo cualitativo y lo cuantitativo en la investigación. En ese sentido, pues, cedo la palabra al profesor Mario. Bienvenido. Buenos días a todos y a todas. Agradecer a la profesora Nidia Olive, a la universidad, al grupo de profesores y para mí siempre es un placer y un gusto encontrarme en la Universidad de Pamplona, así sea por estas plataformas virtuales. Primero porque soy hijo de la universidad en 2 programas. Yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Pamplona. Soy de la última promoción de licenciado en Ciencias Económicas y Sociales que tenían ese énfasis en ciencias económicas. Egresado del programa de Economía. Trabajé 5 años como docente de la universidad en el programa de Economía, tanto en Pamplona, posteriormente en Villa del Rosario. Y para mí siempre es un placer, un gusto encontrarme en mi casa, porque lo que soy y gran parte de lo que he hecho y he forjado tanto a nivel profesional como personal, se lo debo a la Universidad de Pamplona y a la ciudad de Pamplona y a las personas en Pamplona que parte de mi proyecto de vida se consolidó y se logró forjar gracias a estar en esta ciudad que para mí es como como mi patria, mi otra patria, porque vengo de un lugar del sur del Magdalena, pero me formé como muchos de nosotros y de varios compañeros en la universidad, del cual siempre estoy agradecido y más de un grupo de profesores y una calidad humana que a mí me parece que ha sido la experiencia más bonita de mi vida. Frente a lo que voy a exponer hoy, voy a hacer como unas claridades. No vengo a dictar un curso de metodología de la investigación, porque para eso tanto estudiantes de semilleros como los profesores pues imparten estos cursos. Lo que les voy a contar es un poco lo que ha sido mi experiencia frente a 2 formas de ver la realidad, que parto de una vez de una afirmación diciendo que no son antagónicas, no son contradictorias como algunas veces intenta presentarse, sino totalmente lo contrario, sino que son complementarias, por decirlo así, de esa forma, estas perspectivas de investigación como pueden ser la investigación cualitativa y cuantitativa. ¿Por qué lo digo? Porque uno a veces, y por eso quiero hablar un poco de lo que ha sido mi experiencia en la formación en la Universidad de Pamplona, porque si se dan cuenta, parto de un programa que es la licenciatura en Ciencias Sociales, que tiene una perspectiva muy clara y muy cercana a lo cualitativo. Luego entro a estudiar economía, y economía, a pesar de ser una ciencia social, tiene un peso muy fuerte lo cuantitativo, ¿sí? Y posteriormente hago la maestría en políticas públicas, donde desde la perspectiva y el enfoque que tenía la universidad, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo no era mirado como islas aparte, sino como herramientas que podían, y 2 enfoques, perdón, que pueden complementarse para investigar la realidad. Eso como un primer mensaje, ¿sí? A mí no es tanto contar mi historia de mi vida personal en la universidad, pero sí contar cómo la formación en cada uno de estos programas
inciden en la perspectiva que uno asume tanto en términos epistemológicos como en términos generales, digamos, de las metodologías que utiliza para hacer investigación. Si uno se forja como biólogo, hay un peso de un, digamos, de un paradigma, por ejemplo, llamarlo un nombre, el positivismo, y una forma y unas formas de acercarse a la realidad. Si estudia uno, se me ocurre, antropología o sociología, o estudia economía, encontrará herramientas ahí y una formación tanto teórica que de alguna manera va influenciando en el tipo de investigación que uno va de alguna forma demarcando en su desarrollo como investigador. ¿Sí? Te lo quiero contar porque son 3 momentos que son para mí importantes. La licenciatura en Ciencias Sociales, con profesores con una perspectiva más cualitativa, con un compromiso de transformación social y con una perspectiva crítica a la realidad. Creo que esos son elementos que podríamos tener ahí. En economía también tenemos una perspectiva crítica, pero menos apasionada, donde el instrumental, especialmente las herramientas cuantitativas, juegan un papel importante en el momento de la argumentación y en el momento de los debates que se pueden hacer desde la economía. Y posteriormente la política pública me sirve, en el caso de la maestría y la especialización, en el caso de la maestría especialmente en el gobierno y políticas públicas, para encontrar, y pongo entre comillas el concepto de utilidad a ese conocimiento tanto cuantitativo como cualitativo para poder dar razón, en este caso, de los problemas de la política pública, y eso quiere decir en pocas palabras de dar razón de la realidad social y buscar soluciones que intenten mitigar esos problemas dentro de la realidad social. Y para ello es fundamental, primero, tener una mentalidad un poco flexible, digamos, no quedarse en esa discusión si lo cuanti es mejor o lo cual es mejor, que me parece que no nos lleva a ninguna parte, ¿sí? Porque en ambas hay posturas que son respetables y que me parecen importantes, pero en términos, como lo digo, de mi experiencia, tanto de mi formación profesional como economista licenciado y en la práctica para formular políticas públicas, ambas herramientas son fundamentales para intentar dar solución a los problemas, sin que se solucionen profundamente los problemas, pero sí, porque también parto de que los problemas de la realidad social son tan complejos que no tienen una solución definitiva, ¿sí? Entonces, es como tratar de partir de ese punto. Te traigo solamente 3 diapositivas y a partir de esas 3 diapositivas pienso desarrollar un poco lo que ha sido mi experiencia, mi perspectiva, que no es una verdad absoluta para nada, que puede ser discutible, que puede ser puesta en tela de juicio, que puede ser refutada, ¿sí? Y de eso se trata, digamos, la actitud crítica frente a la ciencia, porque la crítica es aquella capacidad que tenemos para develar las imperfecciones humanas y poder avanzar en la construcción del conocimiento. Y yo creo que una de las cosas que heredé claramente de la universidad y en la licenciatura en Ciencias Sociales es asumir una posición crítica, ¿sí? Y aún una posición epistemológica implica asumir una posición en el mundo. Aún decir que si utilizo o tengo preferencias por los métodos cualitativos, es asumir una posición también. Aún si también lo decimos en la perspectiva, digamos, cuantitativa, si nos manejamos bajo el paradigma positivista que nos muestra como neutral, aséptico para entender la realidad, también es una forma de asumir una posición en el mundo legítimas, pero que pueden ser discutibles. Pero en términos prácticos, cuando intentamos darle solución, en el caso mío, dentro de las políticas públicas, ambas herramientas, ambos enfoques son fundamentales, son complementarios, a pesar de que en el mundo, digamos, laboral en el que he estado, trabajando con proyectos especialmente de mercado laboral con la OIT, con el Ministerio de Trabajo, trabajando con víctimas del conflicto con ACNUR, trabajando con USAID con temas de migrantes, que fue el último trabajo que hice en temas de consultoría y en la formulación de políticas, tanto a nivel municipal como departamental. Yo creo que esas herramientas cuanti y quali me han servido para tener una utilidad para hacer caracterizaciones, para dar razón de qué podemos hacer para solucionar los problemas. Y ahí está una discusión también importante cuando uno estudia economía o cualquier campo de la ciencia, que es lo normativo y lo positivo, lo que es y lo que se debe ser, ¿sí? O lo que uno aspiraría a ser, el deber ser de las cosas, que tienen una relación no solamente tensionante, pero que me parece a mí importante en términos dialécticos. Voy a compartir aquí esa diapositiva que la tengo acá, que es una sola, son 3 diapositivas realmente. Ojalá que el Teams no se caiga. Ayer en la Libre trabajamos con el Teams y ayer precisamente se cayó en la noche, se cayó el Teams. Bueno, cuantitativo y cualitativo, una reflexión desde mi experiencia como docente y como consultor, que es lo que he realizado en los últimos años acá en la ciudad de Cúcuta. Esta imagen me llamó mucho la atención, que nos puede dar un poco de esa discusión en torno de la forma como vemos la realidad. ¿Sí? Interesante, solo uno de entre 75 personas se atrevió
¿sí? Tacos gratis, de buscar tacos gratis y de comer tacos gratis, de tomarlos. Y ahí está la explicación, digamos, la utilización de un número especialmente para tratar de dar una razón de esta realidad. Y luego le preguntan, dígame, ¿cómo se sintió al ver los tacos gratis? Bueno, al decir verdad, emocionado y un poco asustado. ¿Por qué lo dice? Fíjense que las formas como se hacen las preguntas y lo que se pregunta son de manera distinta, y esa forma distinta de preguntar están asociados precisamente a cómo los métodos cuantitativos y cualitativos también abordan la realidad, sin desmérito de ninguna, ¿sí? Que me parece a veces equivocado, que exista gente que tenga un discurso donde lleva al extremo pensar que todo es una representación numérica y por lo tanto aquello que haga parte de las percepciones y de las, digamos, de las subjetividades de los individuos no tiene sentido. Tampoco podemos llegar, pero tampoco podemos desacreditar muchas veces las herramientas cuantitativas simplemente porque a veces no las conocemos o porque no le concedemos ningún tipo de utilidad, lo cual es equivocado. Digamos que está centrada en lo que pienso decir hoy. Parto de que nos enseñan muchas veces que existiera como una especie de disyuntiva. La disyuntiva entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y creo totalmente que es lo contrario. No existe ninguna disyuntiva. ¿Sí? Pareciese que muchas veces en las discusiones que se dan en las universidades, en algunas universidades, y hablo especialmente de mi experiencia acá en Norte de Santander, hay como una especie de bando, ¿sí? Entonces, o se es cuantitativista o se es cualitativista. Y creo que esa disyuntiva realmente no existe, ¿sí? Esa disyuntiva realmente no existe entre ser cuantitativista. Claro, hay gente que es cuantitativa y es muy buena en eso, pero eso no tiene ningún problema. No estoy diciendo que tenemos que hacer las dos cosas, pero creo que en el momento práctico de desarrollar acciones de investigación pueden ser usadas las dos, ¿sí? Claro, hay gente que habla de la triangulación en investigación, y es cómo se triangula la información y los datos cuando se utilizan estos dos enfoques, y hay distintas perspectivas frente a eso, que también es una salida importante, y hablan entonces de metodologías mixtas. También puede ser, pero mi mensaje es realmente en la formación que podamos tener. Claro, pesa la experiencia, como digo ahí, la formación académica y profesional, pero pesa mucho esa formación y decidimos ser más cuantitativista o cualitativista, pero no creo que exista una disyuntiva en el pensar que tenemos que ser una cosa u otra. Podemos hacer uso de la herramienta de las dos, podemos entrar en diálogo con compañeros de otros campos y otras disciplinas para abordar los fenómenos. Ahora, frente a la formación académica, voy al punto. Me formé como licenciado en Ciencias Sociales, licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad de Pamplona, formado por profesor Carlos Gil Jurado, por ejemplo, geógrafo, el profesor Guillermo León Díaz Carvajal, que en paz descanse, historiador, la profesora Nuri Gutiérrez, socióloga, Rigoberto Pedraza, y ahí Artidoro Contreras, bueno, ahí hay un conjunto de profesores que marcaron, y dentro del campo de la licenciatura en Ciencias Sociales estábamos más relacionados con los temas, por ejemplo, cualitativos, hasta el punto que mi tesis fue la escuela constructora de nuevos imaginarios. Entonces ya cuando hablamos de imaginario estamos hablando de una dimensión que está más cercano a la comprensión sociológica y filosófica de qué se entiende la escuela como institución social. Y partíamos de una perspectiva que era la escuela, llamarlo así, una pedagogía crítica de Paulo Freire, ¿sí? Y entonces entendíamos la relación en el aula de clase no de tipo, por decirlo de esa manera, vertical, sino de tipo horizontal, ¿sí? Como a partir de la comunicación y el reconocimiento de la capacidad, digamos en este caso, del estudiante para construir y generar realidades que la verdad, eso que llama la educación bancaria, y todo ese análisis, porque en últimas el análisis de Freire también tiene un componente comunicativo muy fuerte y muy poderoso, pero que tiene un énfasis también en transformar la realidad, la pedagogía para la libertad, pedagogía del oprimido. Utilizábamos a Foucault en esa tesis para hablar de la microfísica del poder y entender esas relaciones de poder que se dan en los espacios del aula de clase, especialmente entre profesor y estudiante, y eso cómo entra a afectar la mediación de la enseñanza. Y hablamos de la construcción del sujeto de la modernidad. Estoy diciendo todo esto para decir que mi experiencia en mi primer programa tenía un componente, digamos, claro de las ciencias sociales, de la geografía, en el caso del profesor, cuando hablábamos de la crítica al positivismo en la forma de concebir el espacio, ¿sí? Y asumíamos la posición de David Harvey frente a las relaciones de poder que se dan y las relaciones, digamos, desiguales que se dan en las ciudades, y dónde vivir y el lugar donde vives de alguna forma también te define, te determina por alguna manera, y cómo las lógicas del capital terminan, y sobre todo el capital financiero, permeando las lógicas del sector inmobiliario y también influenciando en el desarrollo urbano de las ciudades. Voy a colocar un ejemplo. Pero estábamos hablando de una perspectiva crítica y de una posición
claramente desde las ciencias sociales. Esa fue mi formación en mi primer programa, ¿sí? Una formación de las ciencias sociales y claramente con unos enfoques de tipo etnográfico, investigación, acción participativa, que era importante para nosotros, ¿sí? La investigación, acción participativa, el enfoque etnográfico, hay temas, por ejemplo, como la hermenéutica, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es que mi primera carrera me influencia mucho en el tema de que la realidad también tiene no solamente una dimensión compleja, ¿sí? Que un poco es compleja, sino que hay un alto compromiso frente a la realidad misma, ¿sí? Y la búsqueda del cambio, eso en un primer momento. La economía tiene una característica y es que a pesar de ser una ciencia social, ¿sí? Es una ciencia que intenta imitar a las ciencias naturales y hay que recordar en gran parte que entre las escuelas, bueno, tenemos los grandes economistas, Adam Smith, David Ricardo Marx, pero no me voy a referir a ellos, sino a los del siglo XIX, que son contemporáneos de Marx, que es la escuela tanto austríaca como la escuela de Manchester. ¿Qué decían ellos? El primero fue Gibbons y dice Gibbons, mire, el problema aquí es que intenta explicar el comportamiento de la economía a partir de las manchas solares y de unas relaciones estadísticas. Partían del utilitarismo, ¿sí? Partían del individuo y decían que el individuo era racional y comenzaron a utilizar las matemáticas para intentar explicar el comportamiento humano, por ponerlo en esos términos, y estaba el paradigma de la física, especialmente de la física newtoniana, que se convierte en el paradigma de las ciencias en general. Y aún así la economía no está exenta de ello y lo que hace, en pocas palabras, es tomar y extrapolar ese modelo newtoniano y llevarlo al campo de la ciencia económica. Hasta el punto de cuando vemos los modelos de oferta y demanda básicos que vemos en microeconomía, son modelos basados en la física estática y entonces y hay una forma claramente de entender el mundo. Hasta el punto que las teorías, en el tema de la economía, las investigaciones en economía son muy hipotético-deductivas, ¿sí? Son hipotético-deductivas, ¿sí? Y ocurre entonces que cuando partimos de esa perspectiva, intentamos demostrar lo que dice la teoría, ¿sí? Y decimos si cumple o no se cumple. Pero eso es importante, porque en economía hay una alta formación en estadística, matemática, ¿sí? Y la microeconomía misma está influenciada en gran parte por los alcances de la matemática especialmente y de las ciencias, por llamarlo así, de ciertas ciencias exactas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en mi segunda carrera la realidad comienza a verse de otra manera y comienzo a bajarle el apasionamiento, ¿sí? Como a tratar de alguna forma, alejar algunos elementos ideológicos que estaban también ahí dentro de mi posición para hacer investigación y tratar de entender el mundo desde la perspectiva económica, sin estar influenciado tanto por muchas veces mis motivaciones, tanto políticas ideológicas, que son válidas y son legítimas, pero en economía pues se utilizaba las herramientas o los instrumentos de medición, llámese estadística, llámese la econometría, para demostrar teorías, para demostrar hipótesis, ¿sí? En últimas en la investigación. Y eso es importante, pero también el aula de clase se convierte en un campo para podernos asumir una posición autocrítica frente a lo que sabemos. Pongo un ejemplo concreto, enseñando economía colombiana en el ISER, la universidad en ese momento fuimos a dictar clases allá, y hay un caso, un fenómeno, el tipo de cambio, y un estudiante me pregunta, profe, pero está sucediendo esto. Cuando acudí a la teoría y a los modelos que la economía había construido, no daban explicación del fenómeno. Entonces yo me hice la pregunta, ¿aquí quién está equivocada? ¿La realidad o qué está pasando con la teoría que he aprendido? ¿Para qué pongo el ejemplo? Pongo el ejemplo para darnos cuenta muchas veces que la economía sí tiene unas teorías muy importantes, tiene una sólida construcción teórica y un uso de herramientas cuantitativas, pero la realidad suele ser más compleja que la simple análisis económico. Eso quería mencionarlo. En el tema de las políticas públicas, cuando hice la maestría en políticas públicas, lo que me dieron fue unas herramientas de tipo cuantitativas y cualitativas y de ambos enfoques para entender los fenómenos asociados a las políticas públicas, que tienen un componente de investigación para indagar sobre la realidad, pero tienen un componente de qué hay que hacer para intentar solucionar el problema. Y en eso es fundamental recoger la información, tener teorías en la cabeza, claro está, para dar razón de esa información digamos, y de esos datos, y cuando digo datos, no solamente son datos numéricos, sino también desde la perspectiva cualitativa, las narrativas que pueden ser interpretadas, por ejemplo, por los actores que hacen parte de una política pública. Eso, claro está, se hace una pregunta única, ¿qué es la ciencia entonces? Y mi perspectiva es que la ciencia es la capacidad racional que tienen los seres humanos de entender el mundo tanto físico y social. Es una forma, claro, discutible el concepto de racionalidad total, ¿sí? Porque racionalidad puede discutirse en economía,
tiene una definición tan limitada a una perspectiva economicista, que los economistas hablan del homus economicus, y que toda la realidad se entiende haciendo análisis costo-beneficio y el papel de los incentivos para que los individuos tomen decisiones. Y esa es una forma de entender la racionalidad desde la perspectiva económica. Pero hay otros conceptos que no están asociados únicamente a esa definición estricta. Y ahí aparecen los filósofos, los sociólogos también, hablar no solamente de la racionalidad en esos términos como la economía los entiende, pero sí, cuando digo racionalidad, es que hacemos un ejercicio de aplicación del método científico, ¿sí? La aplicación sea del enfoque cualitativo, cuantitativo, de manera rigurosa, sistemática, para entender la realidad, ¿sí? Para entender la realidad y dar razón de esa realidad que puede ser física, social o de distintas, digamos, dimensiones. Eso que lleva a que la realidad que entiende la ciencia es una realidad compleja. Y es compleja porque es, digamos, cuando digo compleja no es que sea enredada. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Cuando hablamos, por decirlo así, del desarrollo económico, el desarrollo como concepto, desarrollo social, desarrollo económico, estamos hablando de la complejidad que es lo que puede ser el desarrollo. Si intentamos mirar, por poner un ejemplo claramente frente al tema del desarrollo, vamos a hablar de un barrio en el cual vamos a hacer un análisis de la pobreza, ¿sí? De la pobreza. Entonces, si yo me remito a la definición estricta, la definición de la economía, las definiciones de economía, la pobreza puede ser las personas que carecen de un ingreso que no le permite acceder a una canasta básica de bienes, servicios y comida, y quienes estén por debajo de ese umbral se consideran pobres, ¿sí? Digamos, eso es una forma de hacerlo. O otra forma es a partir de las NBI, necesidades básicas insatisfechas. Y es una forma de entender la pobreza. Pero, por ejemplo, si habláramos de Amartya Sen dice que el desarrollo son las ampliaciones de la libertad de los individuos. Por lo tanto, la pobreza es una privación de las libertades. Y Sen dice que hay unas libertades que son políticas, son las libertades económicas, oportunidades sociales, garantía de transparencia, ¿sí? Tiene un conjunto de libertades que en últimas comprenden dimensiones de la realidad que interactúan entre sí y que son interdependientes. Una persona no solamente podrá ser considerada pobre que carece de ingresos, que por sí lo es, sino, por ejemplo, que no pueda expresar libremente sus ideas, ¿sí? Esa realidad de la pobreza puede ser compleja y tan es compleja que los economistas crearon, ¿sí?, un índice que se llama el índice de pobreza multidimensional, porque cuando se incluye el concepto de la multidimensionalidad es porque están entendiendo que eso que se llama pobreza no se puede entender de una sola manera, que implican otros aspectos que no están asociados únicamente al ingreso, sino que están asociados, por ejemplo, al cuidado de los niños, ¿sí?, a la informalidad laboral, a las condiciones habitacionales, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es compleja, y más aún cuando miramos desde la perspectiva de la política pública, que es lo que he hecho últimamente. Les voy a poner otro ejemplo. Nosotros hicimos un estudio para el Ministerio de Trabajo sobre pimpineros y vendedores ambulantes en el año 2005. En ambos trabajos, para el caso de pimpineros, utilizamos herramientas de tipo cuantitativa. Una encuesta que hizo el SENA a 2.500 pimpineros, hicimos un análisis sobre esa perspectiva, ¿sí? Digamos, una caracterización socioeconómica de esa población. En el caso de los vendedores ambulantes, utilizamos unos métodos cualitativos. ¿Y qué fue? Hicimos unas entrevistas a profundidad, ¿sí? Unas entrevistas semiestructuradas primero hicimos un mapa de actores y lo que estábamos abordando era el problema del espacio público. Entonces, ¿qué significa eso? Que el espacio público es el problema, pero ese problema es un problema complejo. Entonces, cuando se entrevistaba a los vendedores ambulantes, estos nos decían a nosotros que estaban ahí por carencia de oportunidades. No tenían oportunidades y tenían que ganarse la vida de alguna manera y tenían que hacerlo ahí, ¿sí? Su problema era un problema de oportunidades y la ocupación del espacio público era una ocupación por necesidad y por esa necesidad, digamos, de suplir sus necesidades básicas y tener un ingreso para tener unas condiciones de vida razonables. Cuando entrevistábamos al empresario, él decía, no, a ellos hay que sacarlo de ahí porque ese espacio, ellos no están pagando impuestos y mucho de lo que ellos venden también lo vendo yo. Y tiene razón. Vamos entonces con la policía, entrevistamos a la policía. Él dice, eso es ilegal lo que hacen y tenemos que recuperar el espacio público porque se desarrolla mucha criminalidad en esos entornos. Su Secretaría del Espacio Público en ese momento dice lo mismo discurso, digamos, de la Policía Nacional, ¿sí?
Y comenzamos a hacer varias entrevistas. ¿Qué nos queríamos decir? Que la realidad del espacio público, y está el ciudadano a pie que dice yo tengo derecho a tener una libre movilidad por las calles. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que un problema real como el espacio público no es fácil de solucionar. Sí, podemos hacer una caracterización socioeconómica de los vendedores ambulantes, que hay que hacerla, para conocer su perfil, quiénes son, qué saben hacer, para crear, digamos, unas rutas de atención y posiblemente posibilidades de reconversión laboral o de empleabilidad. ¿Sí? Eso se puede hacer. Ahora, pero el problema no se soluciona solamente con eso, hay que mirar qué piensan los otros actores y cómo esos actores se ven entre sí. La metodología cuantitativa no me permitía hallar esos elementos, ¿sí? Sino que me obligaba, por lo tanto, a hacer esas entrevistas a personas representativas y por eso en lo cualitativo es importante el informante. La muestra no es importante tanto en cantidad como lo es en lo cuantitativo, sino en calidad del informante, lo que el informante dice. Entonces, entrevistamos a los líderes en ese momento de 3 organizaciones que eran las más importantes de la ciudad, al subsecretario de Espacio Público, a la policía, al empresario, a la ANDI y no me acuerdo cuál otra de los gremios en la ciudad, y al ciudadano de a pie, algunos ciudadanos de a pie, que eran, digamos, veedores y ese tipo de cosas. ¿Qué queríamos mirar? Uno, que el problema era tan complejo. ¿Y por qué era complejo? Porque habían percepciones, ¿sí?, de la realidad por parte de cada uno de los actores y por lo tanto era un problema político complejo, dado que muchos de esos intereses no iban en la misma vía. Pero ¿cómo podíamos develarlo? A partir de la metodología cualitativa. Hicimos categorizaciones, subcategorizaciones, utilizamos el Atlas TIC y desarrollamos una red de semánticas, ¿sí?, para intentar explicar qué es lo que ellos tienen en la cabeza, cuáles son sus deseos, qué piensan de la vida y cómo se ven entre ellos estos actores. ¿Para qué? Porque habíamos identificado que dentro de las políticas que se habían desarrollado en ese momento, una de las grandes debilidades era que no existían procesos de legitimidad y sobre todo construcción de capital social de confianza entre la administración municipal y los vendedores ambulantes. Y eso lograba develarse en parte con el uso de esta metodología de tipo cualitativa. O sea, lo que quiero decir con esto es que la realidad es compleja y por lo tanto la realidad siendo compleja, sea desde la investigación académica, necesita muchas veces tener la flexibilidad de poder, sí, tener un enfoque que puede dominar el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, pero poder hacer uso de las herramientas. Pero esas herramientas van a depender del tipo de investigación que vayamos a desarrollar y de algunos elementos que voy a mencionar más adelante. Pero la realidad es compleja y por lo tanto, si es compleja, a veces tenemos que hacer uso tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo para dar razón de ser de esa realidad. ¿Sí? Quedarnos solamente con una sola mirada puede ser importante, pero puede que no sea suficiente. Partiendo de esa complejidad, en ciencias sociales leíamos a Emmanuel Wallenstein, creo que era Wallenstein, sí, que hablaba de abrir las ciencias sociales, ¿sí? O leíamos a Edgar Morin y hablábamos entonces del pensamiento complejo y bueno, y hay un montón de corrientes interesantes que invitan a algo que menciono más adelante, por ahí creo que lo quité, que habla de la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad y todos estos aspectos que son importantes en la investigación. ¿Sí? Abordar los problemas de investigación desde una perspectiva tanto interdisciplinaria o transdisciplinaria es importante y es necesario. Primero porque se aprende mucho, el proceso de diálogo y de aprendizaje es valioso. Y segundo, creo que hay miradas que se pueden acercar de manera mucho mejor al problema que estemos abordando. ¿Para qué se investiga? ¿Sí? ¿Para qué se investiga? Y ahí asumo una posición, es mi posición, investiga para cambiar el mundo. ¿Sí? Yo, en ese sentido, uno investiga para cambiar el mundo. Ahí estoy asumiendo una posición, ¿sí? Hay una frase de un pensador que no menciono, esto lo tienen tan macartizado en las universidades, que él decía, criticando a unas tesis filosóficas, decía con respecto a los filósofos que no podían quedarse solamente contemplando el mundo, que el mundo había que transformarlo, ¿sí? Y hay otro autor italiano que habla precisamente del compromiso que tiene quien investiga, que es cambiar la realidad. Y yo soy de los que creo que no solamente se investiga para ganar puntos, digamos, en el caso mío, la universidad me dan un incentivo, a pesar de que no soy de planta, me da un incentivo por publicaciones y dependiendo de las revistas en las que publiquemos y el ranking de esas revistas, si está en Q1, Q2 o Q3, ¿sí? De acuerdo a eso, en el quintil 1, el quintil 2 o el quintil 3, de acuerdo a eso le pagan a uno, ¿no? Y si es, si mago, varias cosas que ustedes han escuchado en su formación como investigadores.
y uno tiene ese incentivo, pero eso para mí no es suficiente. ¿Sí? Porque me formé en la Universidad de Pamplona, en el programa de Ciencias Sociales, que uno aprende, que uno conoce, es para cambiar el mundo. Y cambiar el mundo es tratar de darle soluciones a los problemas que tienen los otros, ¿sí? Sea que estudies biología, química, o sea que estudies sociología o licenciatura en ciencias sociales. Uno investiga para cambiar el mundo, ¿sí? Ahora, hay tres conceptos que coloqué. Se busca la verdad, ¿sí? La verdad es importante, creo yo que la verdad es importante, aunque creo que la verdad nunca llegamos a su plenitud. Solo, digamos, no me acuerdo en qué evangelio es que dice la verdad os hará libre, o la libertad nos conduce a la verdad, podríamos invertir la palabra. La verdad siempre tiene que ser como un punto en el que debemos estar en la búsqueda permanente, ¿sí? La verdad debe estar ahí, ¿sí? Así no lleguemos plenamente a ella, ¿sí? Y está muy relacionada con el concepto de objetividad. Yo creo que digamos, estoy leyendo, hago la pausa porque estoy leyendo acá lo que los compañeros dicen, aquí lo tengo en el celular. Ajá, exactamente, tiene razón el compañero José Antonio. Ahí lo voy leyendo por momentos. O sea, hago las pausas precisamente porque veo en mi celular, porque tengo acá la imagen y no me deja ver los comentarios, pero en el celular sí, cuando ustedes escriben, automáticamente puedo ver lo que dicen. La objetividad, voy a utilizar una definición que a mí se me quedó en la cabeza precisamente en la universidad cuando el profesor Ramiro Ceballos me dictaba filosofía de la ciencia y daba una definición que me gustó y se me grabó. La objetividad es un ideal regulativo de las aspiraciones cognitivas de los científicos y de los humanos en general. ¿Sí? Esa palabra me gusta, es un objetivo, digamos, es una idea que regula nuestras aspiraciones cognitivas, nuestras aspiraciones de conocer. Y cuando veo la palabra objetividad y la palabra verdad, me acuerdo de un concepto matemático que vi también en la universidad cuando había matemáticas en economía, que era el concepto asintótico. Creo que la verdad es la objetividad digamos, y la búsqueda de la verdad es lo asintótico, es como uno comienza a dar valores y fíjense que nunca se acerca, pero así es, y en eso me lleva a la posición de un poco de lo que veía uno con el racionalismo crítico de Karl Popper, ¿no? Y digamos, estos aspectos que me parecen a mí importantes, bueno, más allá del tema de que la ciencia es un juez muy importante y el concepto de falsación y todo esto que veíamos con Popper, pero me parece una posición muy interesante esa de que la objetividad es un ideal que regula nuestras aspiraciones cognitivas y que por lo tanto el conocimiento y la búsqueda tanto de la objetividad como la verdad también puede ser asintótico, ¿sí? Es asintótico como en las matemáticas. Y ya mencioné, eso implica tener una posición en el mundo. Frente a lo que dice el profe, aquí, mira, rápidamente, y aquí voy leyendo lo que ustedes van diciendo, tiene razón, digamos que yo parto de lo cuanti y lo quali, y de partir de lo que voy a mencionar ahorita. Cuando uno desarrolla una investigación, uno siempre tiene un problema que tiene que abordar, y dicen, haga un planteamiento del problema, ¿sí? Ese problema implica también tener hipótesis, nos lleva también a derivar objetivos, hipótesis. Y lo que digo es que la metodología, como para relacionarlo con lo que menciona el profe, la metodología, el enfoque y los tipos de los instrumentos están relacionados con esto. Y ya les comento mi experiencia. Alguna vez en mi tesis de maestría, que tiene el primer objetivo lo defiendo a partir de método de lo cuantitativo, pero el núcleo duro lo defiendo a partir de lo cualitativo. Una de las cosas que me llamaba la atención era, bueno, un ejemplo, coloqué en el objetivo, vamos a comprender, ¿sí? En el caso mío, mi tesis de maestría fue sobre un análisis del programa de reconversión sociolaboral de Pimpineros en Cúcuta, 2010-2014. Y dentro de ello, hice unas entrevistas a los pimpineros, a los líderes pimpineros en el momento, porque me interesaba comprender lo que ellos pensaban, lo que ellos tenían en la cabeza y creían. Claro, cuando yo coloco en la definición tanto de mi hipótesis, en el planteamiento del problema y sobre todo en los objetivos, cuando yo coloco la palabra comprender, automáticamente no, me lleva a que la metodología que voy a desarrollar, ¿sí?, va a estar claramente relacionada con un enfoque de tipo cualitativo, ¿sí? Por eso a la gente se le recomienda siempre cuando hace los proyectos de investigación, y que me parece a mí muy importante, hablar de
por decirlo así, de esta manera, de la famosa taxonomía de Bloom. Yo digo a mis estudiantes, mira la taxonomía de Bloom, porque no hay algo más difícil que desarrollar los objetivos, por ejemplo. El objetivo general, el verbo que se use en el objetivo general, los verbos que se usen en los objetivos específicos van a influenciar mucho y van a ser o están relacionados directamente con la metodología, digamos, con el tipo de investigación, con el enfoque y con los instrumentos que se vayan a desarrollar. Si yo hablo de comprender, estoy seguro, como lo hice en mi tesis, de desarrollar entrevistas semiestructuradas para intentar saber lo que estos actores piensan de la realidad. Mi muestra fue una muestra de 14, ¿sí? Y fue una muestra intencional, pero mi perspectiva era cualitativa porque me interesaba saber lo que esos informantes, llamarlo así de esa manera, podían darme frente al tema, ¿sí? Si yo lo que planteo de alguna manera es hacer una cuantificación, estimación, ¿sí? Hace poco publicamos un artículo con una profesora de la Universidad de Pamplona, bueno, ya no está en la universidad, la profesora Yasmín Manzano, y era un tema de la estimación de cuáles eran los efectos del conflicto armado en el crecimiento económico del norte de Santander del año 1988 al año 2012. ¿Sí? Y utilizamos un modelo econométrico. Entonces, ya cuando decimos, vamos a, ¿cuál es el efecto, la estimación? Vamos a estimar y sabemos entonces que el verbo en nuestro objetivo va a influenciar nuestro enfoque. Hace poco hicimos una investigación con la universidad, la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. Hicimos 2 estudios. Uno, donde íbamos a estimar el costo del homicidio en vidas en el municipio de Cúcuta y recogimos información del Observatorio de la Policía Nacional del Delito del año 2000 al año 2017. ¿Sí? Y lo que hicimos fue utilizar una fórmula que se deriva de una sentencia, si no me acuerdo, si no se me olvida, creo que de la Corte Suprema, sobre el lucro cesante. Entonces, cuando una persona fallece, cuánto perdió, qué edad tenía, y ese cálculo lo aplicamos teniendo en cuenta con unos indicadores vitales, en el caso de Cúcuta, de cuántos habían sido asesinados por homicidio en ese periodo de tiempo, lo estimamos, los ajustamos al IPC y de ahí publicamos un artículo en una revista de la Universidad Magdalena. Pero ese mismo proyecto, tenemos un documento que estamos trabajando donde, a partir de cartografía social, donde nos reunimos con los líderes de la Junta de Acción Comunal, con la Federación de Comunales, tanto de la zona rural como la zona urbana de Cúcuta, estamos analizando los problemas de seguridad y qué otros factores, además de los que conocíamos, incidían tanto en los barrios como en la ciudad, digamos, en esa seguridad, especialmente de la población. Hicimos un mapa de la ciudad, colocamos, digamos, unas figuras que representaban los parques y eso, la policía, y entonces a partir de esa cartografía que hicimos con ellos, salió un documento casi de 100 páginas que no hemos todavía convertido en artículo, pero de ahí salió, que fue más cualitativo, entonces, pero frente a la percepción que tiene la gente a los temas de seguridad, ¿sí? Digamos que esos objetivos generales, problemas que nos planteamos son importantes, porque van a definir un poco tanto el enfoque como la metodología. Pero lo que quería llamar la atención es que, y es lo que me he encontrado, es que a veces hay discusiones como que los cualitativistas se consideran mejores o los cuantitistas. Yo creo que es una discusión absurda, de alguna manera, porque no nos contribuye. Los instrumentos son importantísimos. Lo digo porque, para volver nuevamente al tema de consultorías políticas públicas, yo he hecho consultorías cuando empecé con el Observatorio de Mercado Laboral, hicimos uno para población víctima del conflicto. Y ahí comencé a darme cuenta, voy a poner un ejemplo que suena como medio. Había una reunión y todos comenzaron a discutir sobre, bueno, unas cosas ahí de quién iba a hacer el proyecto. Yo fui y lo que hice fue leer la metodología que se había aplicado en otros lugares, ¿sí? Y entonces, en última, lo que hice en la reunión fue hablar de la metodología y de cómo se hacía. Terminé dirigiendo el proyecto. ¿Sí? Fue un golpe de suerte que no hubiese otras personas, pero fue un golpe interesante, porque me obligó entonces a afinar los instrumentos, en este caso era una encuesta de caracterización para población víctima del conflicto y para su población pobre, que tenía como propósito hacer un análisis especialmente entre la oferta laboral, la demanda laboral del sector servicios, de la oferta educativa y su relación con esta población, para crear estrategias que pudiesen dar solución a ese problema. Eso era en un primer trabajo que hicimos. Luego lo replicamos para el sector calzado y vino un trabajo que fue importante porque hicimos dos trabajos al tiempo. Uno que fue una caracterización del sector calzado netamente cuantitativo. Tomamos un muestreo
por conglomerados, sí, en los barrios más importantes donde se produce calzado en la ciudad de Cúcuta, etcétera. Y al tiempo, el Ministerio de Trabajo había desarrollado con unos expertos, tanto en Alemania como en Brasil, y en Colombia, una metodología que se llamaba prospectiva laboral. Y era nueva. Y la prospectiva laboral lo que hicimos fue, que es prospectiva, que era prospectiva cualitativa, ¿sí? Era pintarnos escenarios a 20 años, me pareció una de las mejores experiencias que tuvimos, para mirar las tendencias organizacionales, las tendencias laborales, las tendencias tecnológicas, a partir de mesas de trabajo con expertos, donde hubo casi 3, 4 rondas, donde estaban los gremios, estaba la academia, estaban, digamos, la institucionalidad pública, y a partir de eso hicimos uno de los mejores documentos, lo digo pues sin falta de modestia, pero hasta nos felicitaron en el Ministerio de Trabajo por ese trabajo, por ese documento, y fueron dos, y fue un tema interesantísimo de prospectiva y además bastante complejo porque no era tan fácil, ¿sí? No era tan fácil, digamos, el instrumento como tal, pero lo logramos hacer. En ACNUR trabajé 2 años con una población víctima del conflicto y ahí es cuando uno se da cuenta que los temas que aprende en la universidad, en investigación, en el aula de clases son temas que son importantes, porque no es como la gente cree que es un discurso y ya, no es un discurso. Les pongo un ejemplo. Teníamos que hacer 2 cosas, caracterizar la población y construir un instrumento que nos permitiera seleccionar las personas que iban a ser beneficiarias. Y creamos el instrumento, pero llevamos una discusión. Y esa discusión, por ejemplo, la planteamos tanto en economía como especialmente en la licenciatura en ciencias sociales con los profes. Un criterio de justicia. Yo cómo construyo un criterio de justicia que además sea operativo, o sea, que pueda representar en la realidad para escoger a personas que puedan ser beneficiarias del programa o el proyecto que vamos a desarrollar en el barrio. Y eso es una cosa tremendísima, porque entonces es donde uno pone a prueba qué es lo que aprende en su formación y cómo lo cualitativo también pesa, ¿sí? Cuando comienzas a escuchar a la gente, pero también la necesidad de construir índices y eso, indicadores especialmente. A mí eso me pareció importantísimo. Y lo segundo fue cuando hicimos la evaluación del proyecto. Tenemos que evaluar el proyecto, ya ha pasado 2 años. Hicimos la típica, construimos unos indicadores básicos para evaluar en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo, pues también hicimos eso. Eso me pareció una muy bonita experiencia. Y voy a mencionar las dos experiencias que tuve hace poco. Bueno, hace poco, no, hace 1 año. La primera fue construir la política pública para la comunidad LGBTI en Cúcuta y las comunidades étnicas, rom, quichua, afro, raizales, palenqueros y quichua, y son inga, sí, son las 4. Demoramos 2 años trabajando en eso. En el enfoque, comenzamos a discutir el enfoque, utilizamos una herramienta que fue un instrumento de caracterización, una encuesta con su estructura, con sus componentes, ¿sí? Los componentes de la encuesta, los elementos que hacen parte de ese componente, porque a la gente se le olvida que uno cuando aprende, que eso que aprende en la universidad le sirve, ¿sí? Cuando dice, no, que la dimensión de la realidad en lo económico, en lo social, en lo político, claro, cada una de esas dimensiones se convierte en un componente muchas veces de esas estructuras con las que uno forma o conforma los instrumentos o las encuestas. Pero nos dimos cuenta que mucha de la información que era relevante en esa caracterización que le hicimos a cada una de esas poblaciones, se nos quedaron cosas por fuera. Entonces desarrollamos una cosa que se llamaba lienzo en blanco. El lienzo en blanco era una hoja en blanco donde llamábamos a los grupos de cada una de estas comunidades. Hicimos casi 7 sesiones o 8 sesiones con cada uno de ellos, donde tenían que representarse ellos a partir de símbolos, cómo se representaban ellos. Y en segunda medida, comenzamos a identificar problemáticas con eso que no se identificaban con la encuesta. Y luego lo que hicimos fue complementar los resultados que tuvimos con los métodos, digamos, con la aplicación de la encuesta y con la aplicación del lienzo en blanco. Eso fue una experiencia muy bonita porque pues, lo que pudimos hacer fue mirar lo que la gente percibía, sentía y cómo eso de alguna forma coincidía con algunos resultados o agregaba elementos que la encuesta no me podía proveer, sino el diálogo con ellos y en esos talleres que desarrollamos que eran netamente cualitativos. Eso fue una experiencia muy importante. La segunda fue con métodos cuantitativos. Fue para el Plan Departamental de Seguridad Vial de Norte de Santander. Me buscaron para un tema específico. Y en el tema específico utilizamos un índice
que manejan mucho los economistas y especialmente los geógrafos, que se llama el índice de Moran, o Moran, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el índice? Entonces lo que hicimos fue coger los datos de un periodo 2000 a 2017, 2018, y mirar si esos, a partir del índice me decía si el comportamiento de esos datos desagregados en el territorio eran datos que tenían algún comportamiento, por llamarlo así, aleatorio, o había algo ahí que podía explicarlo. Bueno, al final, pues lo que mostrábamos era que en los lugares donde había mayor concentración urbana, especialmente Cúcuta y su área metropolitana, y lo que era, por decirlo así, de esta manera, creo que Tibú, ¿sí? Y Ocaña y algo Pamplona, pero especialmente Ocaña, se concentraba el 70% de los índices de accidentalidad. Bueno, y me preguntaba en ese momento el secretario, decía, bueno, ¿y eso para qué? ¿Cómo nos sirve? Claro, porque partimos de que los recursos son escasos y hay que utilizarlos de manera eficiente. Como una política pública, lo que nos interesa es reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, que ese es el objetivo que proveemos. Cuando utilizamos estas herramientas estadísticas, lo que le estamos diciendo es, la plata no alcanza para atender todo el departamento, pero hay lugares en el departamento, dadas unas características específicas que comenzamos a identificar, donde ocurre el mayor número. Entonces los recursos pueden concentrarse ahí y podemos llegar a reducir esa tasa. Al final, lo que les quiero decir es que en mi sentido, digamos, en mi experiencia personal, los métodos, tanto los enfoques como los métodos y los instrumentos en lo cuantitativo y lo cualitativo son complementarios, ¿sí? Son útiles, o sea, son muy útiles. Le permiten a uno tener una, digamos, no quiero decir así, pero un espacio de, no llamo empleabilidad, pero sí, y de eso hace falta mucho, aplicar especialmente este tipo de métodos en temas un poco más asociados a política pública, aún en temas empresariales, cómo uno puede desarrollar este tipo de enfoques. Y lo que quiero mencionar frente al tema del currículo es que, y es como la mirada que tengo frente a eso, sí es necesario que los estudiantes tengan un curso de metodología de la investigación, pero un curso de metodología de la investigación no le soluciona a uno generar una cultura de la investigación. La cultura de la investigación implica pues que exista una cultura, un ambiente, un entorno que favorece eso y lo promueve. De profesores que investiguen, de profesores que publiquen, de estos espacios donde los profesores discuten, comparten, debaten, hablan, expresan, donde los semilleros, los estudiantes lo hacen. Pero también ese currículo donde, por ejemplo, yo en mis clases, porque no tengo a veces varias materias, escojo una, digo, vamos a hacer un proyecto de aula, ¿sí? Y a la par que voy desarrollando las temáticas que hace parte de la materia, voy desarrollando un proyecto de aula. Lo hice en Ciencias Sociales con el profesor Guillermo y el profesor Carlos Gil. De ahí sale mi tesis con el profesor Jorge, ¿sí? Sobre escuela rural, conductora de nuevos imaginarios, precisamente de los proyectos de aula, ¿sí? Me acuerdo tanto que uno de los bueno, la pregunta que dice acá la profe Yamile, ¿investigación formativa o investigación para la formación? Esa es una pregunta importantísima, porque es un debate que se tiene también en la Universidad Libre cuando se habla siempre se habla de investigación formativa o investigación para la formación. Por ejemplo, en la Universidad Libre se decidió en los procesos de acreditación no colocar que éramos una universidad investigadora, sino que generábamos condiciones para formar en investigación, ¿sí? Yo soy, y es mi posición personal, digamos, un poco dado dentro de esas dos opciones, como me la coloca la profe, me la coloca o una o la otra, investigación formativa e investigación para la formación. Yo soy muy dado más a la investigación para la formación, ¿sí? Me gusta un poco más. Exactamente. Por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo de mi experiencia en Economía Universidad de Pamplona, donde trabajé como docente. A veces a los estudiantes le llegamos al último semestre pidiéndole que hagan su propuesta de investigación, ¿sí? Pero cuando uno mira, a veces, y me aculpa, llegamos a clase y lo que estamos haciendo en clase, sí, trabajamos nuestras materias, desarrollamos el contenido de nuestras materias, eso está bien. Pero cuando llega el semestre antes de que se acabe la carrera, le exigimos que presenten el anteproyecto, y tuvieron un curso de metodología de la investigación, y chévere y todo, pero eso no fue suficiente. Yo
desde ese momento tengo cursos donde escojo uno y digo, mire, bueno, vamos a desarrollar un problema. Planteémonos un problema en esta materia, ¿sí? Que no es fácil plantearnos un problema. Entonces comienzo a dar herramientas pequeñas, ¿sí? De cómo plantearse el problema, y les comienzo a decir cuál es la utilidad de ello, ¿sí? Porque es importante saber eso. ¿Por qué? Porque, y me está pasando ahora, llegan estudiantes con el profe, mire, para que sea nuestro tutor, listo, usted vi epistemología, vi metodología de la investigación, vi no sé qué. Entonces me presentan el anteproyecto y no hay un objetivo general bien planteado, a veces no está como objetivo, no hay un planteamiento del problema, no hay ni siquiera una delimitación tiempo y espacio de la investigación. Por ejemplo, yo le digo, mire, delimíteme el tiempo y el espacio, en el caso de economía o ciencias económicas, eso es muy dado. ¿En qué lugar? ¿Cuál es el periodo, el intervalo de tiempo que usted va a trabajar o va a hacer una fotografía del momento? ¿Qué va a hacer? Y yo les pregunto, ¿vieron metodología? Sí, ¿vieron epistemología? ¿Ven hasta epistemología, metodología? Y yo digo, bueno, pero esto no se ve reflejado acá. Estamos fallando porque creemos que eso se va, como ocurre con otras cosas, como ocurre, por ejemplo, con los cursos de ética. Creemos que el curso de ética va a solucionar el problema de la ética del ciudadano o la ética del profesional con ver un curso, que sí es necesario verlo, pero la ética se enseña con el ejemplo y es transversal a todos los procesos que pueden desarrollarse dentro del currículo. Acá pasa lo mismo, entonces yo le digo al estudiante, bueno, mire, listo, me cuesta a veces, digo, hagamos un levantamiento de información. Siempre le digo, lo que ustedes vayan a crear o que vayan a producir, ya alguien lo hizo, ya un griego lo dijo, le digo yo siempre, un griego ya lo inventó y lo dijo. Pero aquí tenemos que desarrollar, son unas competencias mínimas de investigación que lo que uno logra observar es que no la tiene. Entonces, esa discusión que me parece importante es, bueno, ¿cómo hacemos? Porque también llegan a los semilleros, que es un espacio muy importante, y es donde esos estudiantes pueden tener un plus que me parece clave, pero también creo que en el aula de clase tienen que desarrollarse, digamos, ejercicios de problematizar la realidad. Claro, hay materias de materia, yo eso lo tengo claro, pero hay asignaturas en las que uno puede problematizar y puede desarrollar pequeños proyectos de aula. Le voy a poner un ejemplo. Uno de los artículos que publiqué es una revista tipo B, es una revista de la Policía Nacional, se llama Logo, Ciencia y Tecnología. Y ojalá presenten artículos que ahí hay un espacio muy interesante para publicar. Ahí vi gente de la Universidad de Pamplona, vi algunos artículos de profesores de la Universidad de Pamplona. Ese artículo que publicamos era los determinantes del desplazamiento forzado en norte de Santander 1998-2003 o 4, algo así, o 13, perdón. ¿Qué es ese artículo que publicamos? Ese artículo salió de un proyecto de aula de clase. ¿Qué fue lo que hicimos? Estaba la profesora Yasmín Manzano dictando econometría y yo dictaba una materia que se llamaba Problemas Agrarios Regionales en ese momento. Y abordábamos el problema de la tierra y el problema del conflicto armado. Entonces decidimos los dos profesores, como teníamos los mismos estudiantes, hacer un proyecto de aula conjunto. Ese proyecto de aula conjunto fue los chicos, sí, asumíamos las asignaturas, pero también implica un compromiso por parte del profesor, un poco más allá simplemente dictar la clase, y comenzamos a acompañar el proceso. Ese proyecto se presentó tanto para problemas agrarios como para el tema de econometría. Al final salió un documento que luego lo que hicimos fue afinarlo, mejorarlo y lo publicamos en una revista, ¿sí? Que está indexada según Publindest categoría B. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajamos dos profesores, sí, economistas, pero de áreas, campos un poco diferentes, pero que nos complementamos para presentar un proyecto, un producto que fue el resultado del aula de clase. Y los chicos, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer su estado del arte, tuvieron que aprender también a citar con su norma JAPA, tuvieron que hacer, digamos, un documento bien escrito, que nosotros ayudamos, claro está, pero fue un proceso bonito, ¿sí? En el aula de clase. El chico aprende haciendo, ¿sí? Claro, aprende haciendo. Uno le toma, claro, tiene que aprender la teoría, los enfoques, lo que exija la materia, pero creo que se puede hacer un proceso de trabajo en el aula de clase con ellos en esa investigación del aula. ¿Sí? Yo tengo otra materia que se llama investigación de mercados, que no me gusta porque el profesor que dictaba la materia se fue, entonces me la dejaron a mí, no me gusta, pero me sentí cómodo al final. ¿Por qué? Porque investigación de mercado tiene dos componentes, que es el uso de metodologías cualitativas y cuantitativas. Y me salió un trabajo el año pasado. Me buscaron precisamente para hacer un análisis tanto cuantitativo como cualitativo, una investigación de mercado que hizo la Cámara de Comercio de Cúcuta para una empresa muy conocida acá en la región. Entonces me pareció chévere pues, coger los datos, interpretar los datos, y luego me tocó hacer el análisis con grupo focal. Hicimos un grupo focal, recogimos la información, me tocó analizar la información, hice mis categorías, mis matrices, y
por eso me pagaron además, ¿sí? Feliz. Y además me sirvió para decir a los estudiantes en clase, ¿sí? Enseñarles cómo se hace ese tipo de cosas. Pero creo yo que hay que hacerlo en el aula de clase, ¿sí? Hay que problematizar el saber y hay que problematizar el aula, la realidad en el aula de clase. Yo creo que hay que ser flexibles en eso y no podemos quedarnos simplemente en el contenido de la materia, que es importante, sino tratar de despertar las inquietudes que los chicos tienen frente a la investigación. La dice, no, que primer semestre, no, los chicos, cuando uno llega al primer semestre, uno llega ávido de conocimiento y espera ser sorprendido, ¿sí? Por ese conocimiento que la universidad uno... para hacerlo. Yo me acuerdo, en la Universidad de Pamplona, venía yo todo corronchito allá de mi pueblo de Guamal. Primer día de clase, 6 de la mañana, ¿sí? Bloque G, no me bloque G, ¿sí? G101, nunca me olvidé, eso fue en el año 2000. Y llegó el profesor Carlos Gil, me acuerdo, a dictarnos educación ambiental, ¿sí? Y cuando el profesor dijo, ¿qué es la crisis? No me acuerdo, problematizamos sobre el concepto de la crisis. Y entonces el profe se echó un carretazo interesantísimo y para mí eso me quedó en la cabeza. ¿Y qué es la crisis? Entonces comencé y me fui a la biblioteca de la universidad en esa época, no sé todavía, en esa época tenía acceso a uno a los libros, porque luego creo que se cerró un poco, la gente se robaba los libros y eso, y uno accedía y claro, para mí eso fue muy importante. Y luego los proyectos de historia con el profesor Guillermo, que nos ponía, a mí me tocó uno sobre Alejandro Magno y me acuerdo yo, el profesor Guillermo León Díaz, ¿sí? Y la introducción y el análisis de textos y ese tipo de cosas, eso a mí me parecía una cosa muy, muy buena, ¿sí? Que me pasó, digamos, en ciencias sociales, o aprender a leer, por ejemplo, a veces lo hago con los estudiantes. A mí me parece con los estudiantes chévere, porque me acuerdo, la profe Nuri, dictándome sociología en economía, llegaba, y también en derechos humanos, y decía, bueno, saben leer, y pues sí, pero parecía que no sabíamos leer. Y parece algo bobo, pero si uno no tiene eso claro, uno no puede hacer investigación. Así de simple. Creo que sí, saber leer es como decir disyuntiva, experiencia. No. Identifiquemos la idea central. ¿Sí? Si identificamos cuál es la idea central, identifiquemos la tesis del doctor. ¿Cuál es la tesis del autor? ¿Cuáles son los argumentos que sustentan la tesis del autor? Cuando uno descubre eso en el proceso de formación, uno está generando competencias de investigación. Claro, para la formación académica que todos debemos tener, sí, es natural, todos debemos saber de eso en nuestra formación, pero para investigar, si usted no sabe, cuando haga la revisión bibliográfica, ¿sí? El estado del arte, si usted no sabe identificar cuál es la idea principal, el qué, el cómo, ¿sí? ¿Sí? El por qué, los argumentos y la conclusión, ser capaz de sintetizar eso, está jodido. Pero uno lo aprende así. Entonces la profesora se ponía, bueno, hagámoslo en clase, y yo se lo hago en clase, hagámoslo en clase. Vamos a leer párrafo por párrafo. ¿Dónde está la idea central? ¿Sí? Porque tienen que aprender, y aprender a leer de esa manera implica también aprender a escribir. ¿Por qué? Porque uno no hace investigación si no sabe escribir, si no sabe leer y no sabe escribir. ¿Sí? Entonces, si uno no sabe escribir, pues no va a poder, ¿Y escribir qué es? Yo le digo a mi estudiante, mire, yo cojo una columna de opinión, digo, mira hasta la columna de opinión, mire el autor, como ahí tenemos que diferenciar, como decía Ramiro Ceballos, entre la forma, cómo se escribe, hay un estilo, ¿sí? Pero hay una cosa que es el fondo, cómo se escribe en el fondo. ¿Sí? Yo digo, mire, aquí de forma, fíjense que el autor utiliza esta figura, que yo trato de hacer con ellos, mire, intentemos leerlo así de esa manera. No todos los autores son fáciles de leer. Hay gente que uno no entiende qué es lo que quiere decir, toca leerlo varias veces, pero digamos, hago ese ejercicio porque si uno no lee, y uno no hace el ejercicio de escribir. ¿Y qué significa escribir? Que cuando usted escribe debe tener un orden, debe tener una estructura. Cuando va a escribir para temas de ciencia, tiene que tener una estructura. Estructura es que debe tener clara la idea central que va a desarrollar, los argumentos que va a defender esa idea principal o esa tesis que usted va a defender. ¿Sí? Y de esa manera se hace. ¿Sí? Y no hay otra forma, sino leer y escribir. Y voy a contar varias anécdotas. Me pasó alguna vez con mi tesis, y se la pasé nada más y nada menos que a Ramiro Ceballos, y me llama a la casa y me dice, hombre, vos no aprendió a escribir, ¿no? Ese día me dio una cátedra impresionante, hasta me acuerdo que me citó a Borges para decir que leer y escribir esos dos elementos son fundamentales para poder, digamos, investigar. Si uno no sabe leer y no sabe escribir, creo que ahí estamos fallando. Y creo que en el aula de clase, ¿y por qué lo digo? Porque la Universidad de Pamplona, la Universidad Francisco de Paula Santander, ¿sí? Hace muchos años, cuando mirábamos los datos con el profesor Jorge Ramírez, veíamos que gran parte de los chicos que ingresan a estas universidades vienen con grandes deficiencias de su formación en la escuela y en el colegio, con problemas de lectura, de escritura,
con problemas de realizar operaciones básicas, ¿sí? Cuando uno encuentra eso, entonces pareciese que la universidad debe hacer un doble esfuerzo, no solamente para la formación académica del profesional, sino para tratar de reforzar lo que viene en deuda del proceso anterior. Y eso, y esa discusión la tuve con un profe, me acuerdo yo por redes sociales con un profe de los Andes, exactamente, y comprender la lectura. Sí, señora, eso se trata, exactamente, así es. ¿Sí? Y yo le decía, bueno, con el tema de ser lo paga, y universidades como la nuestra, la de Pamplona, la Francisco, que hacen un esfuerzo grandísimo porque estudian aquellos que no podrán estudiar en otras universidades de élite o que puedan pagar la matrícula. Ese esfuerzo debería ser recompensado, no sé, por un reconocimiento del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque son varias personas, muchos estudiantes que ingresan con grandes deficiencias y que nosotros en el aula de clase como docentes en universidades públicas tenemos que de alguna forma reducir esas desigualdades. ¿Por qué? Porque es que la discusión en torno a la desigualdad que es un debate que me parece muy interesante, es que, como dice Norberto Bobbio, se hace dos preguntas básicas frente al concepto de igualdad. ¿Igualdad en qué? Igualdad entre quiénes, ¿sí? ¿En qué somos iguales? En el ingreso. ¿Y entre quiénes? Entre hombres y mujeres, ricos y pobres, ¿sí? ¿Y en qué? Entonces, la educación aparece como un elemento nivelador de las desigualdades para que aquellos que no tengan las oportunidades normalmente en una muy buena universidad, de estas de élite, que puedan pagar, puedan recibirlo en las universidades para que puedan reducir esas desigualdades y tener eso que se llama la movilidad social, ¿sí? Ahora bien, pero nuestras universidades reciben, digamos, con grandes problemas a nuestros estudiantes y tenemos limitaciones tanto de infraestructura, muchas veces limitaciones de tipo económico e institucionales que hacen que el trabajo que ustedes desarrollen y realizan en el aula de clase es un esfuerzo titánico, porque además tienen que formar no solamente en el saber de su campo disciplinar, sino también formar integralmente como ciudadanos a esa persona que llega, pero también darle unas competencias en investigación que son necesarias. De pronto no sea investigador, pero sí pueda desempeñarse en otros campos, en el mercado laboral, en el mundo laboral. Entonces yo creo que hay unos temas que toca discutir con fuerza, pero sí, el tema de la lectura y escritura es para mí clave y va más allá simplemente de un tema de ortografía. Lo que dice la profe, hay que comprender lo que se lee. Y otra cosa es importante, y sobre todo en el campo de las ciencias sociales y la educación, las teorías son importantes, ¿sí? La gente desmerita la teoría y la gente cae en lo que llama una especie de pragmatismo protervo, ¿sí? Perverso, no. Las teorías son las que les permiten a uno pararse y mirar la realidad. No son una verdad absoluta, claro, pero con las teorías uno puede, digamos, y a veces en el aula de clase es difícil. Los chicos, por la sociedad en la que estamos ahora, son muy de la inmediatez, ¿sí? Y toca tener un trabajo bastante fuerte con ellos. Y eso pasa con la investigación, lo mismo, ¿sí? Para los chicos. Entonces, mi mensaje un poco, lo que les quería decir de mi experiencia como hijo de la universidad, es que sí, lo que uno aprende en la universidad le sirve mucho, que lo cuantitativo y lo cualitativo para mí es una herramienta fundamental, y además abre puertas en el mercado laboral que ustedes no se imaginan. No porque yo tenga mucho trabajo, no, yo tengo un solo trabajo como docente, pero gran parte de las consultorías que he hecho, hace 2 meses, 3 meses, entregué una consultoría con USAID de 4 meses que trabajamos en Puerto Santander, en Tibú, en Los Patios, Villa del Rosario y Cúcuta, con 25 mujeres en cada municipio, mujeres migrantes, retornadas y mujeres colombianas, ¿sí? Y lo que nos buscaban era, fíjense para lo que me llamaron era, y bueno, estuve con un equipo de trabajo que también era la mayoría son egresados de la Universidad de Pamplona, uno es de acá de la Facultad de Educación, el profesor Juan José Arias estuvo conmigo en ese proyecto, y trabajamos con mujeres migrantes retornadas y lo que nos pedía esta agencia de cooperación gringa, que es la más importante en Estados Unidos, esa USAID, es que nos pedían una estrategia de comunicación que fortalezca la cohesión social y que pueda reducir los conflictos al interior de la comunidad. Imagínense eso, al interior de la comunidad, especialmente frente a los temas de xenofobia, ¿sí? Y que busquen que las personas conozcan las rutas de atención, especialmente según el documento COMPES 3908, en educación y en salud y en los temas de seguridad. Eso era el trabajo. Tenemos que hacerlo en 4 meses. ¿Qué utilizamos? Al último, ¿qué nos pidió USAID? Nos pidió una narrativa. Bueno, hicimos el trabajo, las capacitaciones y todo era cualitativo. Hicimos talleres, lienzo en blanco, todo fue cualitativo. Pero al final nos tocó entregar como entregar una tesis, nos salió un documento de 200 páginas.
porque tenemos que hacer cada análisis del paso a paso que hicimos con ella y las conclusiones y analizar los imaginarios, las representaciones sociales que ellas tienen frente al mundo, cuáles son los cuellos de botellas que hay para no acceder, ¿sí? Y son temas que a veces no son simplemente unos temas técnicos, sino que hay temas de complejo, problemas de autoestima, de gente marcada por la violencia, marcada por esto y por aquello, y que uno tiene que representar de manera sistemática en un documento, porque no nos pagaban. Y lo entregamos, nos felicitaron, hicimos una construcción, digamos, de unos programas de radio, un montón de cosas con ellas, pero fue cualitativo, netamente cualitativo. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque sí, ya lo habíamos hecho ya, lo había hecho ya con un instituto que se llama Instituto Republicano Internacional, IRI, que es como la ONG de los republicanos, y lo trabajamos acá también en un barrio. ¿Sí? Lo que quiero decir es que si uno como investigador, o sea, tiene la opción de seguir en la universidad, hacer investigación, publicar, y listo. Lo cuantitativo y lo cualitativo, manejar las dos me parece que es importante, y todo depende, como decía el profe ahorita, de unos pasos anteriores, digamos que vamos a investigar, cuál es el problema que vamos a desarrollar, las hipótesis, los objetivos. Y eso en el campo de la universidad bien, pero en el campo laboral creo que tiene muchas opciones. O sea, digamos que gran parte de la experiencia laboral que he tenido profesional se ha debido al uso de metodología, y contar con gente que sepa usar la metodología cualitativa y cuantitativa. Uno no todo lo hace, tiene un equipo de trabajo y si es interdisciplinario mucho mejor. Y hay unas buenas opciones. Aplicar eso que uno vio en la universidad, aplicar los instrumentos de investigación, tener los enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo en la cabeza, le da opciones en una región como esta que tiene muchos problemas y donde hay, por ejemplo, el tema migratorio, está el GIFEN, y son más de 33 agencias de cooperación que están en el territorio desarrollando proyectos con ofertas permanentemente de participar en esos proyectos, ¿sí? Y lo que se necesita es gente que sepa hacer este tipo de cosas en manera práctica, pero necesita tener esa formación. Y a mí eso me parece que ha sido como un valor agregado que yo he tenido y por último, y tener esa formación de haber sido formado en ciencias sociales por profesores, repito nuevamente, de los que me siento muy orgulloso, el profesor Carlos Gil, el profesor Guillermo, la profesora Nuri, Rigoberto Pedraza, Ramiro Ceballos, el profesor Carlos Omaña, el profesor Fabio Prieto, bueno, ahí se me olvidan, pero hay varios profes que fueron mis docentes, el profesor Artidoro, y uno, por ejemplo, yo le mamaba mucho gallo a Artidoro, le sacaba la piel a Artidoro Contreras, me acuerdo yo, cuando me dictaba los métodos, pero luego cuando fui a ser docente me acordaba de él, y fui a recoger todo un documento que nos había dado, estaba un montón de métodos de enseñanza, porque él tenía razón en lo que él me estaba enseñando, ¿sí? Y eso son cosas que uno aprende, ¿sí? En economía era otro campo un poco diferente, pero que me sirvió mucho la formación en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque tenía la capacidad de ver las dos cosas, los métodos cuanti y quali, y no encerrarme como en ese tipo de discusiones que me parecen estériles. Y la maestría que sí me permitió ya como ver la utilidad de eso en el tema de las consultorías, que me parecen claves. Digamos que eso era como, les quería contar como mi experiencia y un poco, pues, que estoy en la Universidad de Pamplona y a mí eso para mí es muy, muy, muy gratificante. ¿Sí? Bueno, profesor, muchas gracias por su presentación. Ahora pues abrimos el espacio para la conversación, para el debate, la discusión, preguntas, ideas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat o puede alzar su mano y nosotros le activaremos el micrófono. La profe Yamile. Hola, buenos días para todos, para todas. Pues me encanta saludarlo, Mario, y sobre todo, pues se me hace muy grato que usted recuerde a sus profesores, porque eso también va a decir de sus calidades como persona y como ser humano. Bueno, yo quisiera como resaltar un poco, digamos, dentro de la descripción que nos hiciste. Es claro, digamos, que ese debate entre lo cualitativo y cuantitativo, pues
en algunos sectores ya ha sido superado, en otros todavía siguen manteniendo como esas pasiones y pues obviamente usted lo ha dejado muy claro. Prácticamente son los propósitos o los objetivos que busca el investigador los que van a definir o le van a permitir a él tomar una opción, si lo cuantitativo o lo cualitativo. Sin embargo, esto tiene también una relación concreta con los modos de producción del conocimiento. Por ejemplo, en el caso que tú referenciaste, vemos cómo el trabajo directo de la investigación en contextos concretos, investigación que deba responder a necesidades y a problemas que hay que intervenir, plantea pues una forma o un tipo de conocimiento en particular a producir. Esto llamarían algunos el modo 3 de producción del conocimiento, que tiene que ver precisamente con la búsqueda o la comprensión de ciertos fenómenos para efectos de solucionar y de alguna manera minimizar los problemas sociales o socioeconómicos, digamos, que se instauran o que son objeto de intervención en el marco, digamos, de las políticas gubernamentales y demás. Me parece que esto nos deja claro también entonces el sentido que tiene producir el conocimiento dentro del contexto de la academia también, ¿no? Porque efectivamente lo que vemos en nuestras experiencias, incluso a veces con gran preocupación, es que seguimos asumiendo un modo de producción de conocimiento que podríamos denominar modo de producción de conocimiento 1, es decir, investigo para obtener mis puntos, para poder estar en la base de conciencias, para beneficio propio. Sin embargo, utilizo las comunidades para beneficiarme yo, pero el conocimiento producido no es usado en las comunidades ni es apropiado en las comunidades, entonces viene también ese problema ético de la investigación. Entonces me parece que ha sido muy interesante ver cómo te mueves en el plano de la investigación ligado, digamos, al escenario de las políticas públicas, que creo que es un escenario en el cual la academia debe participar más, porque este es el escenario donde realmente la investigación cobra sentido y digamos, su propósito es que ese uso o ese resultado investigativo sea para el bienestar y uso de las comunidades. Entonces, me parece que tener esa mirada de la investigación fuera del contexto de la academia me parece muy valioso y que rescato en su presentación, ¿no? Yo digamos, más que preguntas, quiero como suscitar algunas reflexiones y precisar algunas cosas. Dejar claro que en la educación superior y de pronto a finales, cuando planteaban lo del currículo, es algo que yo vengo sintiendo también, y es que estamos en hora de mirar nuevamente el trabajo investigativo que se hace con los estudiantes. Estamos encontrando investigaciones de un semestre de 16 semanas y pues eso me parece que no es correcto, digamos, que un estudiante crea que porque aplicó unos instrumentos y si los instrumentos eran las encuestas, entonces su método fue tal, y una serie, digamos, de errores epistemológicos también frente a la investigación, que yo creo que ya es hora de que los comités curriculares, nuestros programas, nuestras facultades, empecemos a mirar con más detenimiento. El sentido de la investigación, esa pregunta de ¿para qué investigo? Y es posible que todos no queramos investigar, eso también es válido, ¿cierto? Y creería yo que la intervención suya nos plantea para los programas nuestros esa mirada, nuevamente, hacernos las preguntas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de investigación formativa en un programa? ¿De qué hablamos si queremos hablar de investigación para la formación? O si queremos hablar de la formación en la investigación. Es decir, ahí hay unos elementos conceptuales muy importantes que hay que discutir precisamente para que el ejercicio de investigar no sea un ejercicio visto solamente para una élite académica que está en las bases de conciencias y demás, sabiendo que pues eso no es el único elemento en el cual yo puedo visibilizarme como investigador. Y plantear, digamos, esa relación entre docencia e investigación directamente, que el estudiante pueda comprender en el trasegar de un programa cuáles son sus objetos o problemáticas que llaman su interés y cómo las va
las va profundizando, las va problematizando, las va colocando en tensión para llegar por lo menos a formular un buen problema de investigación en el marco, digamos, de su formación. Entonces, pues yo quedo muy contenta, digamos, con esta mirada. Yo también soy de las que me inscribo, obviamente, dentro de que será el tipo de investigación, las necesidades del conocimiento a generar, las que definan la opción metodológica que yo como investigador considero más viable. Aunque pues obviamente sí, también me interesan mucho los estudios cualitativos por esto de las subjetividades. No quiere decir que no, como investigadora, no vaya a optar o no tenga que optar en algún momento por métodos cuantitativos o por métodos incluso mixtos. Eso me parece importante dejarlo claro y usted ha sido muy ilustrativo con ese asunto. Y lo otro, pues plantear que esta discusión se abra al interior de los programas para revisar nuevamente la investigación que se hace en el marco de la formación de nuestros estudiantes de pregrado. Bueno, era como eso, Mario. Muchas gracias. Gracias, profe Yamile, por sus palabras. Sí, digamos que ese es un debate, y yo creo que no es un debate que, bueno, en todas las universidades debemos hacer, y a veces es algo muy particular y le pasa a uno cuando uno intenta darlo, a veces uno se ve como un bicho raro, ¿no? Cuando uno intenta dar como, sí, o sea, es algo extraño. Lo que debe ser normal dentro del espacio del hábitat académico se convierte en lo extraño, ¿no? Es una cosa rara porque estamos permanentemente llenando formatos para la acreditación y un montón de cosas, pero no está el espacio para que reposemos un poco y pensemos ese tipo de asuntos como el currículo y ello. El profe Carlos acá también veo que me hace una pregunta. Alguna vez, profe Carlos, un saludo especial para usted, un abrazo, que para mí siempre, digamos, como llamo yo le digo a mis amigos, papá académico, ¿sí? Esa pregunta, alguna vez vi, estando en Ciencias Sociales, había un congreso en la Universidad Nacional, me llamó la atención el título, ¿no? Era un congreso que hacía referencia a Marx vive, no sé cuántos años, algo así. Pero más allá de eso, había un documento de un profesor, que no me acuerdo el nombre, y entonces iniciaba diciendo algo como para poder formar al estudiante, el profesor debe como, así como utilizar un término de esos que debemos cambiar la forma de cómo estamos pensando como docentes, ¿sí? Y no solamente cómo estamos pensando y lo que estamos haciendo. Porque lo que el profe me pregunta es cuál sería la orientación más valiosa para dar las nuevas generaciones cuando deciden investigar sobre un mundo menos lineal y más complejo, ¿sí? Yo creo que parte de lo que el estudiante también y sus expectativas tengan frente a esa orientación va a depender mucho de lo que tenga como docente, ¿sí? Por ejemplo, hay una frase que estaba, en Pamplona alguna vez la vi en un afiche de Albert Einstein, que decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. Y a mí esa frase se me quedó en la cabeza, ¿sí? Y bueno, y cuando uno ve los documentales de Einstein, se da cuenta de que el tipo tiene una capacidad y una creatividad impresionante. Siempre cuando los estudiantes llegan y se me acercan, profe, tenemos una idea de investigación, ¿sí? Lo primero que yo siempre hago es, bueno, explíquenme, y a veces pueden ser las ideas desde las mejores hasta ideas así bien absurdas, pero yo nunca le respondo y le digo, no. Le digo, me parece interesante y muy importante lo que dices. Me parece que eso tiene algo que valdría la pena profundizar sobre ello. Lo primero que siempre digo es, mire, ¿por qué no vas y revisas aquí y acá y lees estos autores que han trabajado ese tema o busca autores que han trabajado sobre el tema? Y luego que hagan la lectura, vuelves y me dices si lo que estás planteando el problema lo estás planteando como es, ¿sí? Porque eso le ayuda a que la gente tenga muy buenas ideas, pero eso lo aterriza. Lo primero, creo que hay un tema que es fundamental y es cómo el docente también motiva y estimula la investigación y desarrolla un ambiente propicio. Y yo creo que el tema emocional es importante. Cuando uno tiene profesores comprometidos, ¿sí? Con el conocimiento, comprometido con el aula y además se genera como un ambiente de empatía, yo creo que ese es un espacio que es fundamental, ¿sí? Lo digo porque eso me ocurrió en el aula de clase, aún con profesores con los cuales uno pensaría que no tiene que son muy particulares, pero también uno desarrolla algún tipo de empatía. Yo creo que empezaría por ese lado y lo que dice la profe es algo cierto y me pasa mucho. Y un poco también lo que dice el profe. Cuando los chicos uno le dice, vamos a hacer un proyecto de investigación en el aula, lo primero que le traen a uno sin plantearse el problema es las encuestas. El profe, hay que hacer las encuestas. Y hay una instrumentalización vulgar de eso. Yo no, primero pensemos. Reflexionemos, hagamos un espacio aquí de reflexión en torno a lo que usted quiere hacer. Antes de llegar, el instrumento es el instrumento, es un medio.
primero asuma una posición, ¿sí? Frente a esto. Y yo creo que la orientación, como dice el profe, es, uno, el mundo es cada vez más complejo, exige una capacidad, lo que dice el Foro Económico Mundial, que por ejemplo habla de la inteligencia emocional, cómo esos aspectos que llamaríamos en el lenguaje económico de mercado laboral habilidades blandas, están las habilidades blandas y las habilidades duras. Las habilidades blandas determinan en gran parte, y pongo una palabra entre comillas, éxito, que no me gusta, éxito que las personas puedan tener en la vida también. Si uno no desarrolla la inteligencia emocional, si no desarrolla la empatía, si no desarrolla el autocontrol, por ejemplo, no va a tener posibilidades. Yo creo que eso los estudiantes deben tener claro. Sí, hay que saber hacer y eso es importante, pero no determina qué tan exitoso puedas ser tú en el mercado laboral. Los estudios que hicimos sobre el mercado laboral, en su gran mayoría, los empresarios, sí les interesa tener gente que sepa hacer las cosas, que sepa manejar una máquina, que sepa manejar un computador, que sepa programar, pero si no sabe trabajar en equipo, si no tiene la capacidad de ser responsable, ser honesto, que parecen cosas como abstractas, pero no lo son fundamentales y son tenidas en cuenta. Aún en el mundo más económico capitalista como en el que nos encontramos, la gente valora eso, porque la productividad también depende no solamente de esa capacidad de hacer, sino de esa capacidad de ser, aunque también instrumentalizada, ¿no? Se puede instrumentalizar para que las cosas funcionen bien, pero es fundamental. Y yo sí creo que los estudiantes, uno, deben darse cuenta que el mundo al que se van a enfrentar es más complejo de lo que uno piensa, es muy exigente. Siento muchas veces con la generación que tengo en mis aulas de clase que son muy, la gente dice la generación de cristal, pero no quiero llamarlo así, son muy, no llamarlos débiles, pero son muy sensibles, ¿sí? Y al primer obstáculo se quedan abatidos totalmente, ¿sí? Algo que me sorprende, y todo lo llevan a una esfera emocional donde a veces me sorprende, y no estoy hablando de chicos con niveles socioeconómicos, digamos, de 1 o 2, sino tengo chicos en la libre que tienen condiciones socioeconómicas mucho mejores, pero son muy frágiles, ¿sí? Frente hasta para hacer una investigación y de pronto no lograr lo que buscaban. Y me parece que hay un tema no sé cómo llamarlo, emocional, que toca manejar mucho, y a los chicos decirles a qué mundo se van a enfrentar, pero qué de bueno tienen ellos para poderlo hacer y cómo uno puede fortalecer eso que ellos tienen. Porque en últimas, yo creo que una de las funciones del docente es tratar de que ellos se descubran a sí mismos el potencial que tienen, ¿sí? El potencial que tienen, y me ha pasado con algunos muchachos que han sido mis estudiantes y que a veces la gente no daba un peso por ellos por alguna razón equivocada, por algún prejuicio, y luego cuando uno como docente es capaz de tocar las emociones de los chicos y hacerle ver qué tan buenos son en lo que van a desarrollar, yo creo que eso puede marcar la diferencia, sea para que hagan investigación, sea para que se desempeñen en el mercado laboral. Pero yo digo que la responsabilidad que tiene el docente es tan grande, ¿sí? Es tan grande, y con esto finalizo, es como cuando Carlos Gaviria dijo de quién aprendió la ética, y dijo que no la aprendió de su profesor de ética, sino del profesor de matemáticas, porque una vez se equivocó, y era un tipo psicorrígido, pero se equivocó, se devolvió, pidió disculpas, hizo el ejercicio como era, ¿sí? La ética, la responsabilidad, dice, la ética se aprende con el ejemplo, y más cuando el profesor es un referente. Yo creo que somos un referente motivacional para formar en el conocimiento y para alguna forma hacer posible que ellos descubran el potencial que tienen. Ahí sí creo el tema del guía, generar las condiciones para que ellos puedan desarrollar su potencial y entregarles responsabilidad pero también entregarles responsabilidad y hacerlos conscientes también del fracaso, porque si no se fracasa, no se puede llegar a ninguna parte, ¿sí? Y yo creo que son esas dos cosas, que descubran su potencial, el profesor juega un papel importante, y dos, también ser capaces de sobrellevar el fracaso cuando las cosas no salen como la esperamos, y yo creo que eso es como un compromiso que tenemos como docentes. Acá me pregunta el profe Mario, ¿por qué tú no estás dando clases en la Facultad de Educación y el programa de Ciencias Sociales? Bueno, yo en la Universidad de Pamplona estuve hasta el 2015, estuve del 2007 hasta el año, tuve problemas además en el 2007 para ingresar por razones, provenía de ciencias sociales, venía uno como macartizado, ¿no? Digamos, tenía una huella ahí maluquita ahí de que esos andaban allá haciendo revueltas y eso. Pero digamos en el programa de economía en el 2017 empiezo siendo docente allá, y he tenido algunas veces que con el profe Carlos, me acuerdo, me dio la posibilidad de algunos cursos en una especialización y algunos cursos de espacio de diálogo que la profe también ella me invitó, digamos que es lo que he hecho, pero clase no he tenido la posibilidad de estar allá, digamos eso. Y estoy en Cúcuta, sí, en la Universidad Libre y en la STAP, son unas dos
universidades con las que trabajo en estos momentos. Bueno, entonces, no sé si hay otra duda o ya por aquí finalizamos, ya son las 11:30. Bueno, entonces parece que no hay más preguntas. Yo simplemente quisiera, a partir de lo expuesto por el profesor Mario, decir algo con relación a lo que estaba hablando. Efectivamente, pues es necesario recordar que la crisis de la modernidad ha puesto pues tanto a los seres humanos como a quienes se han dedicado a trabajar en el conocimiento, a llevar a cabo pues una revisión profunda, ¿no?, de estos referentes con los cuales se había elaborado una visión de la realidad. En el caso concreto de lo expuesto por el conferencista, se ha puesto en evidencia efectivamente que esa dicotomía y esa contradicción entre lo cualitativo y lo cuantitativo pues está lejos de ser cierta, ¿no? Y en consecuencia la perspectiva investigativa debe ser nuevamente elaborada. Por lo mismo, pues la mirada de la realidad debe ser enriquecida, debe ser puesta en otra perspectiva, dado que las dicotomías que plantean o que se planteaban más bien bajo estos paradigmas de la modernidad están lejos de ser útiles para poder entender lo que ahora sucede. Como lo dice Mario, como lo hemos leído desde algunos teóricos como Morán, la realidad es muy compleja y en esa misma medida pues no tenemos por qué seguir disgregándola, separándola, fragmentándola, sino que por el contrario verla en lo que es, ¿no?, como totalidad. Entonces pues no me queda más que agradecerle al profesor Mario por su tiempo, por haber compartido con nosotros desde su proceso de formación, desde su experiencia como maestro, como docente y como investigador. Y pues muchas gracias, profesor, y le cedo la palabra entonces a la profesora Surgey. Bueno, pues yo creo que para todos fue muy satisfactorio la conferencia o el conversatorio que tuvimos con el profesor Mario. Pues no sabía que era egresado, entonces pues yo creo que debemos sentirnos orgullosos de nuestros productos, ¿no? De nuestros productos académicos. Entonces, pues yo felicito al programa de Ciencias Sociales y Desarrollo Local por esta intervención. Creo que nos queda pendiente otra y pues muy satisfecha con el trabajo de hoy, por la temática principalmente. Y por todos los asistentes que hasta el momento nos están acompañando. Entonces, le doy las gracias, profesor Mario, gracias, profesora Yolive, por haber hecho efectiva esta reunión, y gracias a todos los participantes por acompañarnos hasta este momento. Gracias a todos y cuando me inviten aquí estaré. Un abrazo fuerte para todos. Bueno, antes de despedirnos, de que se me vaya, profesor Mario, pues como directora del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales, Educación y Desarrollo, realmente estamos muy interesados en invitarlo pues a que participe con nosotros desde sus experiencias. Pues ya en algún momento hablaremos más concretamente de qué manera, pero sí nos interesa mucho seguirlo escuchando a partir de esas experiencias investigativas y de formación que ha recibido y que nos ha planteado hoy. Y pues, profesor, bienvenido al grupo de investigación. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, claro que sí. Un abrazo a todos. Un abrazo, Mario. Y feliz día para todos. Feliz día para todos. Gracias por la asistencia.